están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuarentena, el programa de BTV de Cordillera a Mar. Nos ven en las provincias de los Andes, de San Felipe, de Quillota, de San Antonio, en todo Chile, a través de la red de canales regionales digitales de Movistar y también, por supuesto, en el cable BTR, acá en el Valle de Aconcagua. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Cuarentena junto a Sergio Alfaro. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Saludo también a todo el público que nos sigue a través de las pantallas de BTV y de todas las plataformas digitales por las cuales nos pueden ver. Ya es nuestro 10º capítulo de este programa ciudadano en el que compartimos interesantes entrevistas, temas de actualidad, este coronavirus que nos ataca y no nos suelta, por decir de alguna forma. Ya es nuestro 10º capítulo que le llevamos los martes y los viernes hacia sus hogares con temas de actualidad y hoy con una interesante invitada. Exactamente, vamos a estar conversando esta noche con la ex ministra de Salud, Carmen Castillo, la doctora Carmen Castillo, que es de acá del Valle de la Aconcagua, de San Felipe específicamente, y una invitada que nos puede aportar datos muy interesantes, puesto que ella está en la primera línea de lo que es el combate contra esta pandemia. Ella es parte de la mesa social del COVID-19, de esta mesa social del coronavirus que ha instaurado el gobierno, ha sido invitada a formar parte y por supuesto ha tenido muchísimas reuniones con las máximas autoridades del país, incluida el presidente de la República, el ministro del Interior, distintos ministros también que componen esta mesa y distintos personalidades científicos que están ahí en primera línea viendo las decisiones que se toman día a día. Por supuesto, vamos a consultarle por los aciertos y por los desaciertos también que ha tenido esta administración y que está a la cabeza del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y las situaciones que se han registrado también. Por ejemplo, ayer se vivió un nuevo capítulo de estas situaciones que se vienen dando, estas declaraciones del ministro Mañalich, y fue específicamente tenso lo que ocurrió con una periodista que le preguntó por qué el subsecretario de Salud Pública había terminado antes de los 14 días su cuarentena. Te invito, Sergio, a que veamos este momento que fue bastante tenso. Mire. Como se sabe, ¿no es cierto?, el Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también, y es en ese contexto que se ha publicado este decreto que, para corregirla a usted, no tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR, que como hemos dicho e insistido, no debería hacerse antes del 5.º día, sale negativo, termina la cuarentena, y es ese el criterio que hemos usado, no desde este decreto que reitera lo dicho antes, sino desde el principio. Pero, ministro, la Seremi de Salud recomendaba, a nosotros mismos acá en La Moneda nos recomendaron 14 días de confinamiento a pesar de un PCR negativo. Y además le preguntábamos esto porque el Consejo Asesor COVID-19 recomendó en su minuta del 23 de mayo que el confinamiento sea de 14 días a pesar de un PCR negativo. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta. ¿Por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Bueno, las imágenes hablan más que lo que podamos comentar nosotros mismos, Sergio. Yo creo que se lo podemos comentar y preguntar más adelante a ver cuál es la opinión de la doctora Castillo específicamente de esta situación. Pero es uno de las situaciones que se han dado en estas conferencias de prensa, en estas alocuciones al país que hace el ministro Mañalich o los distintos subsecretarios de salud todos los días, y que todo el país o gran parte del país está muy atento esperando para conocer cuáles son los datos que se entregan cada 24 horas. Claro, unas comunicaciones que son a veces un poquitito difusas, un poquitito dispersas, por decir de alguna forma, con la información que nos tienen que entregar a la población. Aparte de estas medidas que también que ayer se promulgaron para todo el país con restarle estos días a la cuarentena, y también de el motivo de fallecimiento que tengan las personas que de hoy día en adelante fallezcan.
Son hartos temas que tenemos para conversar con la doctora Castillo, muy relevantes, muy importantes, ya que es, como tú decías, está en la primera línea, es una voz autorizada, es primera fuente, está en reunión con todas las autoridades, decidiendo y tomando todas las decisiones que nos llevan en este problema y en esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Exactamente, y al final, en nuestro bloque final, vamos a tener también recomendaciones. ¿Tú nos tienes algo preparado para el día de hoy, Sergio? Si es que puedes adelantar un poquito. Un poquitito, para todos los amantes de la música, digo bien, perdón, esa Suicide Brown, Devil Inside, me imagino que tú también conoces a Inex, te gusta Inex, ¿verdad? Sí, sí. Hay un bonito, hay ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo no recordar esas canciones de los 90, de los 80 también, y que se bailaban, digamos, en esa época? Sí, pues entretenida y lo potente que eran en los años 90 y lo que llegaron a hacer. Así que más adelante vamos a comentar y vamos a hacer una recomendación ligada a la música para un documental que es bastante bueno, que cuenta y que narra la historia de Michael Hutchence, que era el vocalista de esta banda que lamentablemente se suicidó hace ya bastantes años. Bueno, va a estar muy entretenido esa parte del bloque. Vamos a ir a algo más serio porque ya me están avisando, Sergio, por nuestro retorno que está la conexión con la doctora Castillo. Es así, ¿no? ¿Lo tienes comprobado que está ya en línea? Sí, ya la estamos viendo, ya está ahí y la presentamos desde este momento. Ya estamos en contacto con la doctora Carmen Castillo. Ella es ex ministra de Salud y ha tenido la gentileza de conversar con nosotros aquí en las pantallas de BTV de Cordillera Amar. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, gusto de saludarla. Un gusto también, Iván, Sergio, estar con ustedes de local, con muchos temas interesantes en el ámbito de la salud. Exactamente. Así es, pues muchas gracias. Usted está participando desde hace ya varios días en esta mesa social COVID-19, por lo cual tiene una visión muchísimo más cercana que cualquiera de los chilenos de lo que está ocurriendo al interior, digamos, de este aparataje frente a esta pandemia inédita que nadie se esperaba, que no es solo de Chile, sino que es del mundo. Partamos con una visión general de lo que una ex ministra de Salud está viendo y está analizando frente a esta situación. Cuéntenos. Bueno, la mesa social está dirigida por el ministro del Interior. Hay otros 2 ministros además presentes en forma permanente, que es el ministro de Ciencia y Tecnología y el ministro de Salud. Y cuando no está él, está representado por alguno de los subsecretarios o de Salud Pública o de redes asistenciales. En esta mesa generalmente se plantean muchos temas, no es una mesa asesora, se plantean todas las que son controversias, situaciones que uno ve como de riesgo, posturas que tienen a veces los distintos alcaldes, porque están alcaldes que representan a todas las comunas de Chile. También hay académicos, estamos hablando de los 2 rectores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, está el representante de la OPS, está el expresidente del Colegio Médico y la actual presidenta del Colegio Médico. Ahora, esta participación es muy abierta, es muy franca, es muy directa y se pueden trabajar muchos temas que son de interés. Por ejemplo, el tema de prepararse para lo que significa la ética en situación de pandemia. Cómo actuar lo más transparente y seguro frente a situaciones de gran decisión que son muy dolorosas, muy difíciles, que son complejas en situación de pandemia. Y eso es son elementos que se han ido trabajando, han salido varios documentos que son muy interesantes, ese es uno. Otro que ha salido, por ejemplo, el de salud mental. ¿Cómo vamos a enfrentar a los parientes o a aquellas personas que están sufriendo el dolor de la pérdida de un familiar por esta pandemia? Cómo trabajar a los funcionarios de la salud, que muchas veces trabajan y no se dan cuenta que terminan agotados también, no solo físicamente, sino que también mentalmente. Y esa parte hay que cuidarla. Hay que cuidar a las personas que están muy exigidas en este tiempo. Doctora Castillo, cuéntenos
¿Cómo ha visto usted el desempeño del gobierno? Sin duda, el ministro Mañalich ha estado en la palestra. Ayer lunes se vivió una situación muy tensa, específicamente cuando una periodista le preguntó al ministro Mañalich por qué el subsecretario había finalizado su cuarentena no después de 14 días, como se tenía entendido que tenía que ser. Cuéntenos, ¿cuáles creen ustedes, que ha sido, digamos, los aciertos y también los desaciertos del ministro Mañalich y del gobierno en general frente a esta situación? A ver, yo creo que en este momento no es el espacio para pensar en cambios o en agredirse, ni mucho menos. Lo que la gente quiere aquí es que nos ayudemos. Y toda la sociedad tiene que estar presente, ojalá dando lo mejor de sí, desde sus puntos de vista. La oposición, sí, somos oposición, yo soy oposición, pero no por eso no voy a participar. Cuando en algún momento me invitó el ministro del Interior, yo dije inmediatamente que sí a la mesa social, porque considero de que es muy importante estar en el día de hoy. Ahora, los aciertos que ha habido en esta gestión han sido, por ejemplo, el hecho de que hoy día esté trabajándose centralizadamente todo el sistema público y privado con una sola línea. Eso es muy importante. Y lo otro, que también es otro acierto de esta gestión que se ha hecho, es la capacidad de resiliencia de todo el sector salud. En este momento, el hecho de que podamos ampliar las camas intensivas en la situación de prácticamente llegar más del 100% a tener camas disponibles para la población que llega en situaciones muy complicadas a atenderse, es algo que es llamativo y que realmente es un reconocimiento a todo lo que está como de base con un personal también capacitado, que también no puede ser solo una cama y un ventilador, sino que también tiene que estar presente un equipo especializado para poder atender. Desaciertos, errores. Bueno, es que uno puede también mirar lo comunicacional. Yo creo que ahí las comunicaciones de cuando se habló de la normalidad, lamentablemente ahí se relajaron las exigencias de la gente, como que dijeron, no, ya podemos salir, ya podemos hacer actividades que estaban siendo contenidas con mucha fragilidad. El tema de las confianzas, porque todavía venimos, y todavía no está solucionado, el tema del estallido social. Entonces, esa parte trae ya de base que hay una desconfianza, y esa forma de ganarse de nuevo toda esta seguridad de que estamos haciendo las cosas con todos los elementos, son situaciones que pueden considerarse como errores en este momento y que pueden ser reconocidas y que han sido reconocidas por varias de las autoridades de este gobierno. Le hago una última antes de darle el pase a mi compañero Sergio Alfaro, que está ahí también con nosotros. Doctora Castillo, el tema de la cuarentena en la región metropolitana. Revisábamos en programas anteriores que la presidenta del Colegio Médico había dicho hace varias semanas atrás, si no un mes y medio atrás, de que había que decretar cuarentena en la región metropolitana totalmente. En esa época se comenzaron a decretar cuarentenas divididas por una avenida, en unas comunas, etc. ¿Usted qué piensa? ¿De qué idea era usted? ¿De que se debió haber decretado cuarentena total en la región metropolitana mucho antes de lo cual ocurrió? A ver, ahora mirando hacia atrás, claro, todos pueden decir somos generales, pero en esta situación, sí, lo planteé como que también era bueno considerar la cuarentena, pero con una condición, mirando muy bien todas estas áreas que son muy débiles y frágiles de la sociedad. La población que no puede hacer cuarentena porque vive en el día a día. Esas personas que tienen que salir a vender a lo menos algo para poder traer alimentos a su hogar, que tiene que salir porque no tiene más dinero, que tiene que tener espacios porque, por ejemplo, vivir en una situación de hacinamiento, a veces necesita aire que pueda estar en algún lugar donde pueda recuperarse y poder volver a su hogar. Por lo tanto, habían muchos elementos que había que trabajar, el acercarse a los adultos mayores que están solos, el acercarse a las personas que necesitan alimentos para que no tengan que ir a trabajar. Entonces, todo eso
lamentablemente son temas que tenían que estar preparados, y mientras no estuvieran preparados no era posible hacer una cuarentena estricta. Ahora, la cuarentena, evaluándola ahora, no ha sido tan comprendida por la población, y creo que muchos de los elementos tienen que ver con estos discursos confusos que lamentablemente dieron un mensaje de nueva normalidad, regresemos a una situación que ya superamos la parte más crítica, y no fue así. Doctora, yo le quiero preguntar con respecto a ese, justo un tiempito antes de esa comunicación errada que empezó a salir por parte del gobierno, ¿cómo se encontraba Chile, cómo se encontraba nuestro sistema de salud en general, globalmente, para recibir y estar esperando una pandemia de esta magnitud? A ver, el sistema de salud, bueno, tiene dos elementos, el público y el privado. El público tiene una modalidad de trabajo que es en redes integradas de servicios de salud. Desde la atención primaria hasta el hospital se conecta y va atendiendo desde lo menos complejo hasta lo más complejo. Y en ese contexto es un valor enorme porque no todos los países tienen esta modalidad de trabajo. Tienen distintas formas separadas, que no conversan entre sí, o tienen otro nivel central que los conecta. Entonces, nosotros teníamos muchas herramientas que son muy buenas y muy eficientes. Y es lo que hoy día ya estamos viendo que es capaz de responder con todas las dificultades económicas que tiene, con todas las limitaciones, es capaz de responder. Ahora, el sector público no tiene atención primaria, no hace mucha labor de prevención ni de promoción. Entonces tiene elementos que hay que buscar a futuro. ¿Qué queremos de salud para nuestro país? ¿Cómo lo queremos trabajar? ¿Qué queremos hacer para el futuro? Porque esto es una situación que nos obliga a mirar de otra manera la salud para el futuro de nuestro país. No, le quería preguntar con respecto a estas últimas medidas que se tomaron esta semana, con respecto a los días de cuarentena, con respecto también a los fallecimientos, que hoy que se publicó y que lo que dice el Estado, el Ministerio, que es la mesa de asesores, es la que más o menos va guiando las decisiones que ellos toman. ¿Han sido acertadas estas últimas decisiones que se están tomando? A ver, bueno, existe un consejo asesor, perdón, que está muy cercano a todo el equipo de salud y le va dando la pauta. Y en ese contexto, este equipo asesor son expertos, científicos, epidemiólogos, que pueden dar mucha información. Todas estas mejoras que se van haciendo es porque es un proceso dinámico. Cuando comenzó, había una forma de definir qué caso era positivo y qué caso podía ser considerado que no lo era. Hoy día se están agregando, por ejemplo, no solamente con examen tú eres positivo, también eres positivo porque tienes síntomas. O sea, si estás tosiendo, estás con fiebre, te duele toda la parte respiratoria, estás con dificultad respiratoria, tienes ausencia de olfato, ausencia del gusto, de sentir sabores, son temas que hacen que se piense inmediatamente que ya es un portador del coronavirus sin necesariamente hacerte el examen. Y eso es algo que la Organización Mundial de la Salud le da la pauta también al ministerio, porque tiene que ir aumentando la cantidad de personas que realmente están contagiadas, porque es un virus muy difuso, que se difunde muy rápidamente a las otras personas. Doctora Castillo, con respecto a las cifras, que siempre no me gusta mucho llevarlo a cifras porque son familias, son seres humanos, son cada uno de estos números que se dan, digamos, todos los días, detrás hay todo un mundo, hay toda una familia, etcétera, hijo, abuelo. Pero lamentablemente se están haciendo comparaciones con otros países. Hace algunos días superamos a China. Un tremendo gigante asiático donde partió todo esto, donde todos mirábamos, mira cómo está China, y Chile, un país de 17, 18 millones de habitantes, ya tiene más contagiados que China. Sin embargo,
el tema de los fallecidos es menor que en muchísimos países. Incluso leí una nota que comparaba el número de personas contagiadas que tenía, por ejemplo, España o Italia cuando llegaron a los 1000 muertos. Y era muchísimo menor a nuestras cifras, por lo cual nosotros tenemos una tasa muy baja de fallecidos comparado con la cantidad de contagiados. ¿A qué se debe esto? ¿Es real o ustedes también conversan en el sentido de que a lo mejor otros países no estaban haciendo todos los test y por lo cual no tenían la información tan verídica como para poder hacer una comparación, digamos? Bueno, a veces se puede hacer esto mirando con toda la información disponible. Es una razón importante el que tenemos muy buenos funcionarios y profesionales, que ha hecho que pueda responder el sector salud a las necesidades de la población. El hecho de que tengamos baja mortalidad es porque lo estamos manejando con toda la disponibilidad de las mejores oportunidades para las personas. A veces no se pueden comparar las cifras entre países, porque a veces tienen distintas formas de registro, pero nosotros tenemos la certeza de la tasa de letalidad, que no es tan alta como en otros países como se dice, y algo que, bueno, ha habido incluso periodistas que han hecho presente de que hay más fallecidos que los que están en registro, pero los expertos dicen de que si hubiera una variación sería muy mínima porque el registro nuestro de defunción es muy, muy, muy estricto. Por lo tanto, puede que no se tenga inmediatamente todas las cifras y que después se pueda acumular algunos números más, pero no es la cantidad que se está señalando por las redes sociales. Doctora, usted hace mención al tema de la atención primaria. Yo sé que eso es muy importante. Ustedes también sacaron un documento junto con la ministra Elia Molina y otros ex Ceremis de salud y otras autoridades diciendo que todavía hay tiempo. Y sé que también le dan mucha importancia a esta atención primaria, que hay más de 60.000 funcionarios que pueden hacer una labor muy importante para combatir esta pandemia. ¿Cuál es esa labor específica que se pudiera hacer y de la cual aún tenemos tiempo? Bueno, la atención primaria tiene muchas potenciales y en ese contexto se puede trabajar en lo que es el testeo, en trazar y en aislar. La atención primaria es cercana a la población de su jurisdicción, se conocen a las familias, tienen un trabajo muy integrado con lo biopsicosocial, por lo tanto tienen más sensibilidad de llegar a esta población, de llegar con todos los elementos, conociendo los riesgos o las potenciales que tiene cada uno para, por ejemplo, poder aislarse. Hay mucha gente que no puede aislarse en su hogar, porque hay un baño único compartido, por ejemplo, si es positivo, tiene que aislarse, entonces hay que buscar las fórmulas de residencia sanitaria. Esos son elementos que se están viendo muy encima. Por ejemplo, hoy día la subsecretaria de Salud Pública comentó que iban a duplicar las residencias sanitarias para evitar de que hubieran personas que no pudieran llevar adecuadamente un aislamiento si son positivos. ¿Y esas residencias sanitarias, cómo se van a manejar? ¿Son para personas que no puedan tener una cuarentena efectiva en sus hogares? ¿O ustedes piensan que todos debieran ir a este tipo de residencia para evitar mayores riesgos? Es que hay que ver las condiciones de la casa de cada persona que tiene este virus. Y en ese contexto hay algunos que pueden perfectamente manejarse en su hogar, pero hay situaciones de personas que viven ya hacinados, que no tienen agua potable. Hay más de 1.200.000 personas en Chile que no tienen agua en su hogar. Entonces son elementos que hay que estar mirando y eso lo saben muy bien los profesionales del área de la atención primaria, los municipios, las organizaciones vivas, la sociedad que está en el entorno y que maneja muy bien datos de las personas
que pueden necesitar este apoyo. Y esa parte es la que hay que trabajar con mucha cercanía con los alcaldes, y eso es algo que les puede solucionar el problema a las personas. Doctora Carmen Castillo, usted al inicio de esta entrevista habló de distintas temáticas que se están abordando en esta mesa social. Una de ellas es la parte ética. El ministro Mañalich ha señalado que aún no estamos en la discusión de la última cama, que es como elegir al paciente que ocupe esa última cama. ¿Podríamos ahondar un poco más en si se da esta situación? ¿Cómo se tiene que decidir una situación como esa? Hay cosas que son básicas que uno nunca debe dejar de tener presente. Uno es el respeto, la dignidad, la responsabilidad, la empatía, escuchar muy bien y saber todas las alternativas. Ojalá uno no llegue a ese extremo en ninguna parte. Nadie quiere vivir esa situación de una decisión tan dramática. Y buscar todas las alternativas, ojalá todas, para evitar llegar a eso. Igual está descrito el manejo para poder trabajar con comités de ética a través de situaciones en las cuales existe un apoyo también para decisiones que muchas veces en la clínica hacen que uno no pueda solo, sino que tiene que compartir a veces una decisión tan exigente para la persona. Ahora, en el tema de salud mental, que fue el segundo tema que usted abordó, ¿qué, no sé si recomendaciones o qué consejos pudiéramos darle a las personas que nos están escuchando para poder sobrellevar esta situación que uno trata de la misma cuarentena que no existe acá en el Valle de la Concagua, en la quinta región, que es una pregunta que no quiero que se me olvide hacerle tampoco, pero vamos a la parte psicológica. ¿Qué consejo se le puede dar para sobrellevar esta situación? A ver, el consejo más importante es si tiene alguna sensación de angustia, de dificultad de poder expresar, a veces muchas cosas que tiene que callarse porque están en la casa, porque no puede expresar su sensación de inseguridad, de miedo, el ideal es compartirlo. Hay mucho en este momento la atención primaria, lo que está haciendo acá en la jurisdicción es teletrabajo, está haciendo mucho trabajo telefónico y podrían llamar en ese momento a su establecimiento porque hay que ver cuándo, porque es normal tener miedo, pero cuando uno se pasa del miedo al pánico, por ejemplo, hay que hablar. Y esa parte es la que hay que acercarse con un especialista, con el psicólogo del CESFAM, con la persona que pudiera orientar y decidir qué es lo mejor para la persona. Se está viendo que hay mucha gente que por miedo a contagiarse no se acercan a los spam, no se acercan a los establecimientos. Y es válido que tengan miedo, pero también está la vía telefónica, así que está la alternativa de acercarse, de que recibirán una respuesta para poder ser orientados posteriormente qué conducta hacer o cómo seguir. Ahora, en paralelo, está trabajando el ministro del Interior con los expertos que elaboraron este documento en una forma de comunicarle a la población cómo cuidarse, cómo mantener esta salud mental, ojalá lo más positiva posible, que no se vuelva algo en contra de uno. La pregunta que me quedaba ahí en el tintero, se está pidiendo cuarentena para la región de Valparaíso. ¿Es el momento, y para que no pase lo que sucedió en la región metropolitana, de ya decretarla o todavía cree usted que hay espacio? A ver, la decisión la toma el gobierno, uno plantea. Siempre hemos visto que estas grandes urbes, donde hay un más conglomerado, donde hay más posibilidades de tener hacinamiento, es más riesgoso. Por lo tanto, hay que estar muy atento a los indicadores que ellos tienen presentes para decidir la cuarentena. La cuarentena tiene cosas que, como lo dije al comienzo, complejas y hay que evaluarlo muy bien y tenerlo ya preparado como que fuera a ser para que pueda uno responder con toda la seguridad
en la entrega de los alimentos, en la entrega de los beneficios a todos los que integran la comunidad. Y eso es muy importante tenerlo anticipado. Ahora, ¿cuál es el momento que van a decidir? Está ya, yo creo que esto falta menos que más, yo creo, por la cantidad que uno está viendo en las distintas sectores. Ha habido profesionales médicos a través de su propia entidad que han planteado que es un tema que hay que considerar. ¿Por qué? Porque no está la capacidad de la atención médica como la de la región metropolitana. Hay más limitaciones en cuanto a la disponibilidad y puede sobrecargar inmediatamente el sistema, que es lo que está muy en el límite ahora. ¿Y eso se da también para el Valle de Aconcagua o usted está hablando más de la macrozona del Gran Valparaíso o acá? ¿Cómo lo ve en las provincias de San Felipe y Los Andes usted? A ver, la macrozona es la que yo estaba hablando más de la región de Valparaíso. Aconcagua tiene un potencial muy grande, que tiene varios hospitales y varios establecimientos de atención primaria, y que se pueden trabajar ahí para reconvertir más de lo que ya hay, camas intermedias, camas de complejidades mayores, usando los pabellones, por ejemplo, que son temas que no es fácil, pero que hay que tenerlo pendiente y presente. Así que es un tema que también esto se va a repetir en otras ciudades y hay que tener ese análisis, tiene que ser muy rápido, pero ojalá hay que estar preparado con el plan completo para cualquier evento. Ya en el final de la entrevista, doctora Castillo, al comienzo de nuestro programa nosotros conversábamos con Sergio que, bueno, lamentablemente se le frustró ahí la cámara, el sonido, no, ya lo dejamos de ver, digamos, pero conversábamos del tema de este episodio que ocurrió ayer, lunes, por la cuarentena del subsecretario de Salud, que fue un tema que se viralizó, se habló en todos los noticiarios, se habló muchísimo del tema. ¿Se debió terminar esa cuarentena o no se debió? A ver, yo creo que ahí entramos de nuevo a las comunicaciones que pueden confundir. Creo que hay que aclarar si fue una cuarentena, que siempre la cuarentena son 14 días, o si se trató de un aislamiento voluntario. Y esa es la parte que sería muy bueno aclararlo, porque hoy día tengo entendido que, o sea, ayer el ministro tengo entendido que aclaró de que era una persona en contacto con alguien que salió negativo posteriormente con el examen. Pero bueno, esa es parte ya de lo que hay detrás de la decisión. Pero la comunicación para las personas tiene que ser clara. Cuarentena igual 14 días. Las otras decisiones, cómo se van colocando, hay que ir aclarando. Pero el aislamiento preventivo, el autoaislamiento, una cuarentena voluntaria, son temas que uno tiene que tener muy claro qué es lo que es. Las definiciones tienen que conocerlas las personas, porque si no, no entienden por qué tienen que actuar así o de otra manera. Y en ese sentido yo tampoco lo entiendo, no lo estoy entendiendo ahora y creo que muchas de las personas que nos están viendo tampoco lo están entendiendo. Entonces mi pregunta es más concreta. Una persona que se vea en una situación igual a la del subsecretario, pensemos en otra persona, no hablemos del subsecretario, ¿debe estar 14 días o no debe estar 14 días en cuarentena? Si uno fue contacto estrecho, o sea, estuviste 15 minutos con la persona cerca, o estuviste con todas las otras formas de cercanía que denotan que es un contacto estrecho, te tienes que ir a la casa, te tienes que quedar, y si tienes síntomas, tomarte el examen. Ahora, se está agregando que uno puede, al 5.º día de que tomó contacto, tomarse el examen. Pero igual uno tiene que estar observando porque uno es contagioso sin síntomas 2 días antes, cuando te enfermas, 7 días después. Entonces es un tema que hay que estar muy atento cuántos días vas a estar en retirada. Ahora, no entiendo mucho ahí qué pasó con el subsecretario, pero de verdad, dejándolo de lado, tenemos que tener claridad de que tenemos que cumplir con el aislamiento, el quédate en casa, ojalá lo más posible. Cuidémonos,
porque eso es lo que tenemos que hacer ahora, cuidarnos, usar mascarilla, y mascarilla bien puesta, no con la nariz al aire libre, por favor, hay que hacer la mascarilla completa, lavarse las manos cuando uno entra a la casa, ojalá todas las cosas que uno tiene que hacer de higiene tienen que ser muy estrictas, porque este virus es muy adhesivo a superficie, a metales, al cartón, al plástico, o sea, hay que ser muy, muy exigente con cuidarse. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, por estar con nosotros de San Felipe, del Valle de Aconcagua. Así que ha sido muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esta conversación con BTV. Gracias, Iván. Y a Sergio también, pues. Sí, un abrazo a ustedes. Y cuidémonos. Cuidémonos todos. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con nuestro programa Cuarentena aquí por las pantallas de BTV. No se vaya, espérenos. Ya estamos de vuelta en Cuarentena por las pantallas de BTV de Cordillera a Mar. El último bloque de nuestro programa de hoy, martes. Estuvo muy, muy interesante la entrevista y apareciste nuevamente, Sergio, te nos fuiste ahí en la mitad. Pero bueno, son los avatares de esta comunicación digital que tenemos. Así es, pues, al estar en vivo, estar conectados desde nuestras casas a través de la internet, suele ocurrir, yo creo que muchas veces se nos caen las comunicaciones, no nos había ocurrido en nuestro programa, primera vez que pasa, pero aquí estoy nuevamente para terminar el programa con una recomendación que tenemos bastante potente para todos los amantes de la música. Bueno, vamos entonces, comienza con digamos, los detalles de este documental que ya nos había adelantado al comienzo del programa. Exacto, este documental que es una de las mega bandas más conocidas en el mundo en los años 80, 90, estrenaron un documental en Netflix. Pasemos a ver inmediatamente imágenes sobre este documental que estrenó Netflix que se llama Mystify, detrás del cantante de INXS. ¿Quién era el cantante de INXS? Michael Hutchence. El vocalista y líder, para todos quienes no conocen a INXS, fue un grupo australiano en los años 90 que hacía un rock pop bastante potente en todo el mundo, con temazos como el Mystify, que le nombraba en ese momento, el Need You Tonight, New Sensation o Devil Inside. ¿Cuántos de esos bailaste, Iván? Yo cacho que todos los que acabas de mencionar, pero escuchémoslos un poquito para que la gente recuerde un poco a esta tremenda banda. Escuchémoslos un poco. I don't like the idea of goals. I don't like the idea of success. He actually wanted to be an artist. Bueno, Mystify, que es el título de este documental, es una de las canciones más reconocidas de este grupo australiano. Y este documental nos muestra conciertos, viajes y muchos recuerdos. Incluso hay imágenes que nunca vistas, con testimonio de amigos, de familiares y exnovias de Michael Hutchence, que era la voz y el líder de esta banda, mega banda, como les digo yo, australiana, como lo era INXS. Dura aproximadamente 1 hora y media, nos narra momentos, situaciones, donde esta estrella del pop rock a finales de los 80 y a principios de los 90 se combina con entrevistas que le hicieron a personas cercanas a él, a miembros de la banda, a algunas de sus novias incluso. Y en esta historia, famosa por temas como Suicide Blood, tú sabes que esa es una canción que le dedicó a una de sus primeras novias, que reconocía este tema que es Suicide Blood. ¿Así? Sí. No tenía idea, escuchémoslo un poquito. Bueno, aparte de Suicide Blonde también tenemos Never Tears Apart, Mystify. Este vocalista o este rockero tuvo una vida bastante fugaz y memorable porque dejó un legado con toda su colección en los 80 y los 90. Es un entretenido documental con la historia de esta estrella pop que fue muy destacada. Este es un relato que tiene mucha música, con presentaciones en vivo, con giras. Nos muestra también parte de sus experiencias personales. Y una faceta que no conocíamos, que era muy, muy cercano también a toda su gente. Este documental fue producido por una empresa bastante conocida que se llama Ghost Pictures y por BBC Music.
que fue estrenado en abril de 2019 en el Festival de Tribeca. Fue dirigido por Richard Lowenstein, quien hizo todo este documental en base de videos caseros, con distintos audios, fotografías inéditas, entrevistas con familiares, exnovias, como lo dije anteriormente. ¿Y tú sabes a quién le dedicó esta canción que te decía recién, el Swiss and Blonde? A la Kylie Minogue. ¿Conoces a quién es Kylie Minogue también? Sí. Bueno, ella fue una de sus primeras novias reconocidas popularmente, y a ella le dedicó esa canción tan especial que escuchábamos hace un momento atrás. Bueno, todo... ¿Kylie Minogue también es australiana También es australiana, es una cantante pop australiana que todavía hay canciones de ellas que he escuchado últimamente. Todavía no está vigente 100%, pero todavía estaba haciendo giras hasta el año anterior. Oye, bueno, dijiste que el documental se llama Mystify. Mystify, como una de las grandes canciones que tiene. Exactamente. Que tiene... Lo único que te voy a rebatir yo en esta conversación sobre INXS, Sergio, es que yo creo que, no sé si es la mejor, pero creo que hay una canción más conocida a nivel mundial que Mystify de INXS, que es New Sensation. Yo creo que es la más conocida. Mira, escuchémosla un poquito. ¿Quién no conoce New Sensation? O sea, esta sí que se baila en todas las discotecas de los 90, ¿o no? Mientras yo veía el documental me recordaba y escuchaba su música y sus conciertos, que qué estaba haciendo más o menos en esos años yo, y claro, íbamos a fiestas en los años 90 donde bailábamos. El Devil Inside también es una canción muy potente que tiene, porque existe la banda todavía está no vigente ni tocando, pero su música perduró en el tiempo. Oye, ¿este documental lo encontraste dónde? ¿En YouTube? ¿En Netflix? ¿En dónde? Este documental está en Netflix a partir de este año. Se estrenó este año para Netflix. Fue estrenado el año pasado en un festival muy conocido en el mundo, pero este año subió a la plataforma Netflix. Y es muy entretenido, es muy potente. Por eso insisto que para los quienes nos gusta la música, nos gusta el rock, nos gusta el pop, vamos a encontrarnos con una banda que fue de amigos, como todas, que fue muy exitosa en el mundo y que lamentablemente los problemas personales llevaron al suicidio cuando tenía 37 años Hudson. Fue un golpe súper duro para todos sus cercanos y para todos los seguidores que estaban en el momento, porque la banda estaba en el pic mundial con su popularidad. Qué tremendo. ¿Cuántos años tenía cuando se suicidó? 37 años. Y sabéis que básicamente fueron por problemas personales, problemas casi psicológicos, empezó a entrar en depresiones, se unió y se casó con también una artista, pero una artista norteamericana, que tenía problemas con sus hijos del matrimonio anterior, como que todo le afectó tanto a él, que lo llevó a una depresión súper profunda, súper potente, súper profunda. Incluso él ya vivía en Estados Unidos, estaba radicado en Estados Unidos con la banda, y en un viaje a Australia, en un hotel en Australia, él tomó la decisión de suicidarse por todos estos problemas que estaba viviendo. Bueno, una situación lamentable y que se ha repetido en distintos artistas de nivel mundial. No es digamos, algo nuevo o específico. Lo que sucedió con él lo hemos conocido muchísimo con artistas que están en el máximo nivel de popularidad. Oye, ¿tienes alguna otra recomendación para esta noche o no? Hoy solamente me dediqué a escuchar a INXS y todavía preparado a INXS. Perfecto, te portaste mucho mejor que yo en todo caso, porque yo no, para hoy debo decirle y confesar que no tengo recomendación porque me dediqué a ver tantas películas y series que hemos recomendado y sí puedo recomendárselas nuevamente porque realmente es muy buena. Es Arrival, que fue la que recomendó Loreto Bernal, la protagonista, guionista y productora de Mujeres Arriba, que tuvimos como gran invitada el viernes pasado. Y nos recomendó Arrival, muy buena la película, tuve oportunidad de verla el fin de semana y yo creo que vale la pena verla en esta época. Sí, vale la pena. Yo no la he visto, pero leí un poco de los comentarios de ella, leí un poquitito, vi unos trailers que hay y se ve bastante buena. Esta comunicación con estos seres de otro planeta. Los extraterrestres. Son extraterrestres.
que llegan a nuestro planeta. Oye, pero ya estamos listos. Oye, espérate, antes que nos vamos, ¿qué te parece Dale. qué te parece lo que Anonymous ayer empezó a filtrar después de los líos que tiene Trump en Estados Unidos? ¿Qué te parece todas las filtraciones que empezaron a salir? Mira, súper potente, hay del Vaticano, está también la de Donald Trump, y hay otra que se me va, que es súper importante Estaba de las filtraciones. salió hasta una de Michael Jackson, salió lo de Lady Di. Lo de Lady Di, que la familia real tuvo que ver definitivamente con la muerte de Lady Di. Incluso está una de los archivos, bueno, uno nunca sabe si son reales o no, pero finalmente lo que se filtra es un archivo donde está como la declaración de quién fue su asesino, a quién le encomendó la realeza ponerle fin a la princesa Diana y que pareciera un accidente. Exactamente. Bueno, como tú lo has dicho, ahí queda también la duda si estos archivos son o no reales, pero de que son potentes y que han generado trending topic, estaba número 1, por lo menos ayer estuvieron todo el día y esperando. Ayer y antes de ayer también estuvo trending topic número 1 a nivel mundial. Bueno, ahí también hay harto que ver, que investigar, digamos, bueno, otra película paralela que podemos recomendar, porque tú puedes hacer la investigación de lo que está pasando a través de las mismas redes sociales. Exacto, las redes sociales que tienen en vivo y en directo, online, por decir de alguna forma, todo lo que está ocurriendo con estos temas que son tan importantes, sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, con estos militares que Trump dijo que iba a sacar a la calle. Temas complejos. Oye, eso sí que me parece potente, ¿eh? El tema de la situación que está ocurriendo en Estados Unidos, el tema del racismo, la revista Time sacó en su portada el tema, ya, o sea, desplazó al coronavirus en estos días en Estados Unidos, porque las manifestaciones han sido, pero en todos los estados. Y para las personas que nos están viendo y no conocen la información, tiene que ver con la muerte de un afroamericano a manos de un policía, que es una situación que no es nueva tampoco, que se ha repetido en Estados Unidos. Lo detuvo, prácticamente lo asfixió con su rodilla en la cabeza, le pedía a gritos que no podía respirar. Finalmente, a los minutos o horas después, no tengo claro en cuánto tiempo después de esta situación, falleció, y esto generó una ola de protestas, quemaron edificios completos, como nunca antes se habían visto en Estados Unidos. Trump enrostró que esto era culpa de la extrema izquierda, pero es una situación que está en todo, digamos, la sociedad norteamericana. CNN hizo un reportaje este fin de semana de los distintos hechos que han ocurrido con afroamericanos a lo largo de las décadas en los Estados Unidos, y eso está bien potente también. Sí, bien potente. Yo nunca había visto, por ejemplo, una Casa Blanca oscura. No sé si viste esa imagen que mostraba 2 junios en años anteriores de la Casa Blanca, y esta vez estaba oscura, todas las luces apagadas y esperando básicamente que bajaran estas protestas que habían cerca de todo el terreno que estaba bordeando esta mansión en Washington. Exactamente. Bueno, nos quedamos con el documental de Inexcess, sí, como recomendación. Es muy bueno para la gente que le gusta la música. Habla mucho de Hutchins, habla mucho de la intimidad de ellos, de cómo eran como banda, de él como persona, de las novias que van a ver ahí, que hay bastantes, hay personas muy conocidas, y de los hechos que también ocurrió su muerte, pero finalmente lo que uno rescata es la potencia que tenía él sobre el escenario, cómo escribía las letras y lo popular que fue en todo el mundo. Quedamos con eso y con este repaso también un poquito de la actualidad internacional aquí en Cuarentena por las pantallas de BTV. Estamos poniendo punto final, terminando ya este capítulo. Tuvimos una gran entrevistada en el día de hoy, la doctora Carmen Castillo, y obviamente usted puede revisar también esta entrevista, si es que quiere verla en más detalle, a través de YouTube. En nuestro canal en Cuarentena de Live Show están los distintos capítulos de Cuarentena, donde puede revisarlos ahí también en detalle. Es todo por mi parte, le agradecemos mucho por estar en nuestra sintonía, gracias por estar ahí. Sergio, muy buenas noches, que estén muy bien.
Chao, Iván. También me despido a toda la gente que nos ve. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos y por nuestra parte también tratar de llevar temas de actualidad de interés para todos ustedes. Me despido, que tengan una buena noche, que sea una semana llena de tranquilidad y nos vemos hasta el viernes. Que estén muy bien. Buenas noches. Y seguimos resistiendo en las pantallas de BTV. Chao, chao. Adiós.